Primer año, hoy vamos a leer en endecagrama. ¿Qué es un endecagrama? Ahí lo voy a escribir por las dudas que alguno tenga dudas de lo que estoy diciendo o no entienda mi vocabulario. Endecagrama. Hoy nos vamos a dedicar a leer en endecagrama. Un endecagrama es un conjunto de 11 líneas horizontales, paralelas y equidistantes. Las mismas características que del pentagrama, ¿verdad? Pero en este caso, en vez de ser pentagrama, 5 líneas y 4 espacios, son 11 líneas y 10 espacios. Fíjense, este es el endecagrama. Tengo unidos 2 pentagramas. Acá. Vieron que cada línea adicional une 2 pentagramas. Cada pentagrama tiene 10 líneas, ¿verdad? Pero la línea número 11 sería la línea adicional del 2. Esa sería la línea número 11. A esto llamamos endecagrama. Y todo músico que dice ser músico, una de las habilidades que debe desarrollar es la capacidad de leer alternadamente o simultáneamente en 1, 2 o 3 claves. Sobre todo si algún día le gustaría organizar un conjunto musical, instrumental, con instrumentos que tienen diferentes registros. Y cuando hablamos de registro, estamos hablando de ese sonido más grave que logra ejecutar ese instrumento musical o el sonido más agudo que logra ejecutar. Por ejemplo, vamos a analizar acá en el primer endecagrama. Nosotros estamos utilizando, para que todos sepan, este libro que lo organizó Anzaghi. Vamos a escribirle el nombre, no me acuerdo, pero sus iniciales son L.O. Anzaghi. Y tiene varias lecciones. Para primer año, simplemente les corresponde leer lección 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. 11 lecciones nada más tiene que leer primer año, ¿sí? De las cuales van a tener que leer en compás cuaternario de 4/4 y van a leer redondas, blancas, negras. Esa es toda la dificultad. Y mezclado con pausas, ¿no? O sea, con silencios. Bueno, hablando de los registros, como les decía, por ejemplo, en clave de sol, yo puedo, en el primer endecagrama, fíjense, el sonido más grave que ejecuto es el do central, y el más agudo es el do del tercer espacio. Por ser un sonido intermedio y un sonido agudo, los dos están escritos en clave de sol, obviamente. Vamos a ejecutar esos dos sonidos. El más grave del primer endecagrama es el do central, y el más agudo, el do del tercer espacio, en clave de sol. Continuamos analizando la lección. En el endecagrama número 2, el sonido más grave, fíjense, es acá el sol en clave de fa, y el sonido más agudo es el la del segundo espacio. Este sol está en clave de fa, o sea que es bastante grave, y este la está en clave de sol. Ustedes ven aquí que están las dos claves, ¿verdad? En el pentagrama de arriba, clave de sol, los sonidos más agudos, y en el pentagrama de abajo, clave de fa para los sonidos más graves. Hay instrumentos como el piano que pueden ejecutarlos a todos.
pero la flauta, la guitarra, el violín, la viola, no pueden ejecutar todos los sonidos posibles agudos y graves que percibe un oído humano, ¿sí? Entonces vamos a escuchar este sol grave y este la agudo. El sol es este. Muy grave, ¿verdad? Muy. Y el la del segundo espacio en clave de sol es este. Si yo quiero que en mi obra instrumental, en la que yo compuse, existan sonidos tan graves como este, evidentemente, y tan agudos como este la, evidentemente necesito un endecagrama para escribir la obra. Y lo tendré que ejecutar en piano, que puede ejecutar cualquiera de ellos, o en arpa. El arpa también tiene un registro muy amplio. El violonchelo también bastante amplio es las posibilidades del violonchelo. O a ver qué otro puede ser. En este momento no me doy cuenta, pero no todos pueden ejecutar tantos instrumentos, tener un registro tan amplio. Bueno, aquí tenemos el do en clave de fa como el más grave, y tenemos el fa de la cuarta línea como el más agudo. Vamos a ejecutarlos. Vamos a tocar primero el do grave y luego vamos a tocar el fa agudo, ¿sí? Vamos, escuchemos ese do y ese fa. Este es el do que se dibuja en el segundo espacio en clave de fa. Y este es el fa de la quinta línea. Perdón, el la del segundo espacio. Ay, que ya me olvidé. Qué horrible, a ver. Era el sol y el la. Ahí está, el la del segundo espacio. Muy bien, el sol y el la. Entonces el sol, este sol no tan grave como el anterior, perdón, este do y este la. Todo este registro incluyendo los semitonos, ¿no? De las teclas negras. Todo este registro se puede escribir en el endecagrama, etcétera, etcétera. Seguimos con el siguiente endecagrama de la lección. O vamos a mirar acá, el último, por ejemplo. El último endecagrama de la lección 4. Nuevamente tenemos el sonido más grave, es el sol, y el sonido más agudo es el fa de la quinta línea. ¿Sí? Acá clave de fa, y arriba clave de sol. Vamos a escuchar esos dos sonidos. Este es el sol, clave de fa, y este es el fa en clave de sol de la quinta línea. Todos estos sonidos son los que se pueden escribir en el endecagrama. Ahí tenemos una muestra, ¿sí? Muy bien, entonces la idea es ir leyendo. Aquí, como ustedes ven, siempre aparecen de forma sucesiva, como melodía, y no como armonía. ¿Está? Bueno, de todas formas, nosotros vamos a ir leyéndolo así, como melodía. ¿Estamos? Vamos con el... Y tiene, como ya vieron, el indicador de compás 4/4, así que recuerden respetar los movimientos cuaternarios con la mano. Y si tengo el pentagrama de arriba, el indicador, en el de abajo también. Puede suceder, hay compositores que lo han hecho,
que la clave de sol lee con un indicador y la clave de fa con otro. No es lo más común, pero hay músicos que lo han hecho, ¿sí? Obviamente tienen que tener la misma división, ser binarios, ternarios y cuaternarios. Si no, no hay forma de que eso ensamble correctamente o bien, ¿sí? Dicho esto, vamos a comenzar. Primer endecagrama, ¿sí? Vamos. 1, 2, 3, 4. Do, mi, fa, sol, mi, sol, la, do, la, sol, mi, sol. Pasamos al segundo endecagrama, ¿sí? Acá, con el fa. Y hacemos todo el segundo endecagrama. Fa, re, si, sol, la, si, do, sol, mi, re, si, sol, do, mi, sol, do, si, re, fa, la. Vamos al tercer endecagrama, aquí, con el sol, en clave de sol de la segunda línea. Cuento 4, 2, 3, 4. Sol, mi, sol, do, re, fa, re, si, do, sol, mi, do, la, fa, re, la, sol, mi, do, mi, fa, re. Seguimos, continúa la lección. Vamos a hacer los dos últimos acá. Voy a hacer seguido estos dos que están aquí, ¿sí? Los dos últimos endecagramas de la lección. Comienzo allí con el si de clave de fa. Va. Si, sol, do, sol, fa, la, do, si, sol, do, mi, sol, la, si, do, mi, sol, do, mi, sol, mi. Voy al último endecagrama con el fa. Fa, re, si, sol, fa, re, si, do, sol, mi, do, sol, do, mi, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bueno, lo que acabamos de realizar, para los que no saben, se llama solfeo rezado, porque no respetamos la altura de los sonidos, simplemente usamos el mismo tono, y luego lo que hacemos es respetar la duración y el nombre de cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que les toca hacer en las lecciones siguientes. En el caso de la lección 5, por ejemplo, además de leer la melodía, que está en parte en clave sol y en parte en clave fa, les toca respetar los silencios. En la lección 6 tienen negras por todos lados. Ustedes ya saben cómo se leen las negras,
pero vamos a hacer acá una pequeña demostración con este endecagrama, que de a rato tiene clave de fa, de a rato lee clave de sol. Por ejemplo, hay un detalle, por las dudas que alguno tenga dudas. Por ejemplo, acá vamos en clave de fa, pero acá es clave compartida, digamos, porque el do lo usan los dos. La clave de sol lo tiene debajo y la clave de fa lo tiene arriba, pero el do es compartido. Ahora, la clave de fa sigue acá con el si, ¿verdad? Sigue con el si. Y luego pasa a clave de sol. Vamos a ponerle otro color a la clave de sol. Vamos a ponerle acá color verde manzana. Y acá viene todo, clave de sol, clave de sol, clave de sol, clave compartida, ese do, clave de sol, no, perdón, clave de fa, ahora. Clave de fa, clave de fa, clave de fa, clave compartida, clave de sol, 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 clave de sol. O sea, donde hay cambio, se pasa en el do central, que es do central tanto para clave de sol como para clave de fa, ahí es donde cambian las cosas, ¿no? Donde se cambia de clave, en el do central. Ahí estoy marcando con rojo los dos centrales. En el piano, por ejemplo, por lo general ahí es donde se unen los dos dedos unos de ambas manos. Mano derecha, clave de sol, mano izquierda, clave de fa. Bueno, vamos a leer entonces desde el comienzo de este endecagrama que tenemos aquí encuadrado. Comenzamos en clave fa con el sonido sol. Recuerden que la clave de fa, en cuarta línea, tiene ahí esos dos puntitos enmarcados en la cuarta línea, porque ahí en la cuarta línea es donde va dibujado el fa. Se llama fa ese sonido porque la clave de fa nombra la cuarta línea como fa. Y los demás sonidos se acomodan por grados, o sea, por líneas y espacios, en el orden de siempre, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, línea, espacio, línea, espacio, línea, espacio. Pero, ojo, el fa va en la cuarta línea, ¿sí? Y bueno, la clave de sol, ¿cuál es el sonido que enmarca? El sonido sol en la segunda línea. Y subiendo, bajando por grados, encontramos el nombre de las demás. ¿Sí? Esos son los que le llamamos sonidos fijadores. El sol en la segunda línea de la clave de sol, el fa en la cuarta línea, la clave de fa, y el do central que está en esa línea adicional y es do central tanto para la clave de sol como para la clave de fa. Esos serían los llamados sonidos fijadores. Sol, do y fa. Perdón, fa, do y sol, porque la música se lee de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Muy bien, leemos. Entonces va. 1, 2, 3, 4. Sol, sol, si, si. Do, si, do, re, mi, fa. Sol, fa, mi, re. Do, si, la, sol, si, la, si, do. Re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, sol, la, si, do, 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 do. Bien. Bueno, otra cosa que cabe decir, ya que estamos leyendo en decagramas, es que evidentemente puedo escribir música para más de un instrumento musical. Mientras yo sepa que utiliza o clave de fa o clave de sol, ¿sí? Porque yo puedo escribir tanto melodías como armonías en el endecagrama, ¿sí? Y otra cosa, además el endecagrama es muy útil
para escribir las partituras para los coros polifónicos, ¿no? Ustedes saben que los humanos tenemos diferentes registros de voz. Por ejemplo, las damas, vamos a escribir acá, a ver. Vamos a escribir así. Las damas, las partituras para las damas, la melodía que toca cantar a las damas, por lo general siempre está en clave de sol. Y las damas, sus voces se llaman así, soprano, son las más agudas, luego vienen las mezzosoprano, y luego vienen la voz más grave de las mujeres, es la contralto. Pero todas ellas cantan en clave de sol. La melodía de lo que ellas cantan está en clave de sol. Por otro lado, en clave de fa están los caballeros, hombres, vamos a poner acá, hombres, y ellos, la voz más aguda de ellos es el tenor, luego vendría el barítono, un poquito más grave, y el más grave de todos es la voz del registro del bajo, que es el hombre que canta más grave. Ahora, dentro de las damas, aunque no es muy común, para nada, existen las sopraninos, que es una voz especial y muy rara de encontrar, pero existe la mujer que canta más agudo que una soprano, ¿sí? Y de los varones, de los hombres, hay una voz que se llama contratenor, que es la voz más aguda incluso que el de las mujeres. Mucho más aguda que las de las mujeres. Y también no es común encontrar a un hombre que sea contratenor, pero si lo encuentras, es un privilegio poder escucharlos cantar. Por lo general, una formación mixta de cantantes está conformado por lo menos con sopranos, contraltos, tenores y bajos. Y cuando no hay buena inscripción, por lo menos hay dos voces, mezzo y contralto, barítono y tenor. Cuanto más cantás, vas mejorando tu registro y vas agrandándolo. Obviamente eso también depende del tamaño de tus cuerdas vocales y de otro tipo de factores. Nosotros nacemos ya con cierta disposición a ser soprano, mezzo, contralto, tenor, barítono. Ya nacemos como anatómicamente diseñados para. De todas formas, cuanto más cantás, mejor lo haces y aumentás tu registro. Así como puedes aumentar tu capacidad pulmonar o tu capacidad de resistencia para correr, para andar en bicicleta, para cantar, para hablar, para cocinar. También cantando puedes aumentar tu resistencia, la capacidad de respirar o aumentar tu registro hacia sonidos más agudos o sonidos más graves. Utilizando las técnicas apropiadas se puede lograr, ¿sí? Entonces, la música para coros mixtos de hombres y mujeres se utiliza el endecagrama. Pero, por ejemplo, también existen cuartetos de hombres, solo hombres, por ejemplo, y entonces ellos tienen, por ejemplo, tienen a un primer tenor, luego tienen a un segundo tenor. Por lo general, ¿sí? Eso es como una
fórmula estándar. Luego tiene a un barítono. Y finalmente, ¿qué pasó acá? A ver. Y finalmente un bajo. Y saben que a veces, mejor dicho, la mayoría de las veces, por no decir todas, estos caballeros, toda su partitura, no la escriben en clave de sol y de fa. Por lo general lo escriben en clave de do en primera línea. ¿Sí? Clave de do en primera línea. Así escriben sus partituras, porque les queda mejor para registrar la armonía entre ellos. Y obviamente las claves sirven para transportar melodías. Yo no siempre tengo que volver a escribir la partitura nuevamente si quiero que todo se cante más agudo o todo se cante más grave. A veces simplemente con cambiar la clave ya me da la posibilidad de... Me brinda una capacidad de registro de sonidos a entonar que no es la misma que la otra clave. No es lo mismo cantar todos en clave de sol, o cantar todos en clave de fa, o cantar todos en clave de do en tercera línea, ¿verdad? Analicen, piénsenlo. Otro día capaz que nos dedicamos a analizar el uso de las claves. Pero por lo pronto quiero que sepan que esta es la fórmula, ¿verdad? Ahora, también pasa así con los instrumentos musicales graves. Por ejemplo, si yo tengo un cuarteto de vientos, a ver, usaré endecagrama, usaré pentagrama, usaré más de un pentagrama. Si yo tengo un cuarteto de vientos de metal, donde hay tuba, donde hay trompa, donde hay trompetas, o si tengo un conjunto de vientos de madera, que clarinete, que oboe, que fagot, que flauta, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué claves voy a utilizar? O si tengo instrumentos de cuerda, un cuarteto de cuerdas donde hay violines, donde hay viola, donde hay violonchelo, donde hay contrabajo, ¿sí? Fíjense, son 4 también. Acá, por ejemplo, comparándolo con el cuarteto de hombres, ¿no? Acá violín, viola, violonchelo, contrabajo. Ahí fuimos del más agudo al más grave. Incluso si utilizamos flautas dulces, tenemos la flauta, a ver, vamos a borrar, podemos armar conjuntos de flautas. Flauta dulce. Y lograr también diferentes voces. Por ejemplo, está la flauta dulce soprano, está la flauta dulce alto, está la flauta dulce tenor, y está la flauta dulce del bajo. Todos ellos, ¿no? Y obviamente vamos a necesitar un endecagrama. También si utilizamos una banda estándar, ¿verdad? Que quiere utilizar la mayor cantidad de registros y no tiene muchos instrumentos, por lo general organiza teclado, el órgano electrónico, ¿verdad? Guitarra para los sonidos más agudos, obviamente un bajo eléctrico para ejecutar los sonidos más graves, y todo ello con una buena batería que intensifique los acentos naturales del indicador de compás, intensifique las melodías que hace la guitarra, la melodía que hace el teclado, y el bajo sosteniendo la base armónica de cada acorde que se ejecuta en la melodía. Siempre es bueno la mezcla, el ensamble de sonidos agudos, medios, intermedios y graves, siempre produce sonido más agradable a la mayoría de los oídos humanos, ¿verdad? Siempre es más atractivo. Esto sería como una base. Ahora yo puedo agregarle más instrumentos agudos, o más instrumentos intermedios, o más instrumentos graves,
pero siempre tiene que haber armonía y equilibrio entre lo agudo, lo intermedio y lo grave. ¿Sí? Bueno, seguimos. Ya tenemos entonces lo que es un endecagrama y para qué más o menos nos estaría sirviendo ese endecagrama. Vamos a continuar ahora leyendo un poquitito más. Vamos a leer la lección 3, donde hay que tener cuidado porque en la lección 3 no solo estamos utilizando un endecagrama, sino que por primera vez a ustedes les va a tocar leer con un indicador de compás ternario. Acá tenemos el indicador 3/4, o sea, 3 negras por compás. O sea que el movimiento de la mano va a ser abajo, al centro y arriba. ¿Sí? Vamos a probar entonces. A ver. Abajo, al centro y arriba. 1, 2, 3. ¿Comenzamos? 1, 2, 3. Do, mi, sol, mi, re, do, si, sol, do, sol, re, si, fa, re, sol, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, la, si, re. Bueno, y leemos solo hasta ahí. Vamos a continuar. La lección 11 también está en 3/4, pero ahora integra algunos silencios. Voy a leerles un poquito acá para que tengan una idea. Vamos a leer este endecagrama que tiene sonidos en clave sol y sonidos en clave fa. Pero ojo, no se confundan. De todas formas, aunque parezca que, si bien está esta distancia que parece cercana, lo importante es seguir la línea melódica, ¿no? Este es el orden, este es el orden, este es el orden, este subo, bajo, no me tengo que olvidar de este que está acá arriba, bajo, no me tengo que olvidar de este, y luego bajo, ¿sí? Tengo que ir siempre de izquierda a derecha en la lectura de la música. Vamos a ir con ese endecagrama. 1, 2, 3. Sol, mi, do, si, la, sol, fa, re, la, sol, si, re, do, sol, sol, mi, do, si, la. ¿Sí? Bien. Muy bien. Y seguimos un poquito más. Creo que no van a tener problemas con todo esto. Ya ahí estaría, ¿verdad? Gran desafío sería leer en compás cuaternario, leer en compás ternario. 3 corcheas. ¿Sí? Ese sería todo el desafío de la lectura en endecagramas. Nos vemos en la próxima clase. Chao, que pasen bien.